Para continuar, como ustedes saben, este año Tijuana Innovadora rinde un homenaje a la diáspora mexicana. Nada más para darnos una idea de la importancia que tienen los mexicanos en Estados Unidos, en su totalidad suman alrededor de 36 millones de personas, la mayoría viviendo en el estado de California. Esta cantidad representa casi la totalidad de la población de Canadá. Nuestro siguiente panel está integrado por 8 representantes de la diáspora mexicana que han desarrollado su vida alrededor de la academia. Son mexicanos que aportan su talento a una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, la Universidad de California en San Diego, UCSD. Demos la bienvenida a 8 Diáspora en UCSD. Ellos son Francisco Javier Villarreal, profesor adjunto de Medicina en la División de Cardiología de UCSD. Octavio Aburto Oropesa, investigador de Scripps Institution of Oceanography, miembro de la Liga Internacional de Fotógrafos para la Conservación. Olivia Graeve, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de UCSD. Julio T. Barreiro, profesor asistente de Física en UCSD. Eliezer Maslaya, profesor en Neurociencia y director de Laboratorio Experimental en Neuropatología de UCSD. Mauricio Montal, profesor distinguido de Neurobiología de UCSD. Elizabeth Villa, profesora asistente de Química y Bioquímica en UCSD. Rubén Ortiz Torres, artista visual multidisciplinario. Y como moderadora de nuestro panel, Remedios Gómez Arnau, cónsul general de México en San Diego, a quien cedo en este momento el micrófono. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Pues primero que nada, quiero felicitar nuevamente a Tijuana Innovadora por esta tercera edición. Creo que realizan un trabajo muy bello al poder reunir no solamente a todos ustedes, sino a todas las presentaciones, porque eso hace que Tijuana se sienta muy orgullosa de ser lo que es. Así es de que felicidades nuevamente a los organizadores de Tijuana Innovadora. También quiero agradecer a la doctora Olivia Graeve, que fue quien me invitó a ser la moderadora de este panel sobre los 8 de la diáspora en la Universidad de California en San Diego. Y creo que este es un panel de gran relevancia porque está directamente vinculado al título de esta tercera edición de Tijuana Innovadora, que es precisamente sobre la diáspora mexicana, el talento que voló al norte. Y me da mucho gusto poder estar con estos 8 representantes, profesores investigadores de la Universidad de California en San Diego, como muestra de esta diáspora. Generalmente cuando se habla de los migrantes mexicanos en los estudios, y ayer hubo un panel sobre expertos de migración, se habla de nuestra migración principalmente que va a los trabajos agrícolas, ahora ya sobre todo a los trabajos de servicios, pero poco se habla de esta diáspora altamente calificada que está compuesta por doctores, por postdoctores, que son investigadores y que al igual que el resto de nuestros migrantes hacen una contribución muy importante a la economía en este caso de Estados Unidos y también a la economía de México, porque también como el resto de los migrantes mexicanos envían remesas, pero adicionalmente a lo que todos los migrantes contribuyen a los 2 países, al mercado de trabajo, a la generación de riqueza, al mercado de consumo. Saben ustedes que el mercado de consumo de los latinos en Estados Unidos es de un trillón de dólares y los mexicanos componemos el 65% de los latinos en Estados Unidos. Así es de que además de contribuir a la generación de toda esa riqueza, esta diáspora altamente calificada contribuye a la generación de conocimiento que luego se traduce en nuevos productos, en nuevas formas de ver la vida, y también tenemos un extraordinario representante del arte que además él despierta esos sentimientos, esas emociones
al poder contemplar el arte. Así es de que me da mucho gusto estar en este panel. Y yo quisiera primero, para iniciar este diálogo muy informal y que pudiera nosotros permitirnos conocer mejor qué es lo que piensa esta diáspora altamente calificada, quisiera que cada uno de ellos pudiera muy brevemente, en no más de un minuto, poder decir a qué se dedican. Y quisiera pedirle en primer lugar a la doctora Olivia Greve, que fue la que organizó este panel, que ella empezara, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación de participar en este panel. Mi nombre es Olivia Greve y soy profesora de Ingeniería en Materiales en UCSD. Soy tijuanense. Me gradué del Colegio La Paz y luego del Instituto México, y de allí me fui a UC San Diego a estudiar la ingeniería estructural. Después me fui al doctorado a la Universidad de California en Davis, y apenas hace 2 años volví aquí al área después de estar fuera 17 años en varias posiciones académicas para trabajar en el Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial en el diseño de nuevos materiales, principalmente para sensores de daño, para estructuras como puentes en áreas de temblores, etcétera, que es la nuestra. Y también inicié programas de intercambio de estudiantes con estudiantes de prepa de Tijuana con UCSD. Este programa ya lleva 2 años también, el tiempo que llevo aquí en San Diego. Entonces es una contribución de investigación en el área de diseño de nuevos materiales y también en el área de vinculación con mi Tijuana. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Francisco Villarreal. Primero que todo, agradecer la invitación a participar en este seminario, en esta conferencia. Yo soy también tijuanense. Yo nací aquí, asistí a la escuela primaria del Colegio de La Paz y luego a la secundaria Lázaro Cárdenas y a la preparatoria Lázaro Cárdenas. Hice estudios en medicina aquí en la UABC. Me gradué en 1984. Este fue el año que también empecé mis estudios de doctorado en Fisiología y Farmacología en la Universidad de California en San Diego. Desde entonces, desde 1984, hace 30 años que estoy en UCSD. Ahorita soy un profesor en el Departamento de Medicina, en la división cardiovascular. Me dedico principalmente a la investigación médica y también a la educación. Soy maestro. Mi área de investigación clásica es lo que tiene que ver con el corazón, lo que tiene que ver con función cardíaca y lo que tiene que ver con protección del corazón de daño en situaciones como por ejemplo de un infarto. Más recientemente mi trabajo de investigación está muy enfocado a los efectos saludables del chocolate, que curiosamente, bueno, el chocolate viene de México y el chocolate tiene propiedades protectoras muy interesantes que hemos estado describiendo sobre los últimos 6, 7 años. Trabajo de manera muy cercana con colaboradores en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Medicina, donde tenemos proyectos de intercambio muy productivos, y recientemente también implementamos un acuerdo de colaboración internacional entre la Universidad de California San Diego y la UABC. Tenemos varios estudiantes de la UABC trabajando con nosotros en UCSD en diferentes departamentos, y la intención es que esto se amplifique para incluir proyectos de investigación, varias ramas múltiples ramas en la educación, no solo medicina, sino también ciencias, matemáticas, física, etcétera. Gracias. Mi nombre es Octavio Aburto. No soy de Tijuana, nací en la Ciudad de México, Chilango, pero muy joven me fui a La Paz a estudiar biología marina. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Después estudié mi maestría en el Instituto Politécnico Nacional, en un campus que es el CICIMAR. Y hace 10 años vine acá a San Diego a hacer mi doctorado en biología marina. Terminé en el 2009 y comencé como investigador en el Instituto de Oceanografía Scripps, que pertenece a la Universidad de California, San Diego, y desde entonces he estado impulsando un programa de investigación que se llama el Programa Marino del Golfo de California, y trabajamos con universidades, instituciones académicas en México, pero también en instituciones acá en Estados Unidos,
y todo está relacionado a cuestiones de biología marina. Estudiamos pesquerías, estudiamos áreas marinas protegidas y muchas, principalmente la biodiversidad marina que tenemos en el Golfo de California. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Barreiro, originario de Guerrero. Estudié la licenciatura en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después estudié un doctorado en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Después un postdoctorado en Austria y después otro en Alemania. Y recientemente, hace un par de meses, empecé en San Diego. Mis planes de investigación es en el área de física cuántica, en particular cómo crear una computadora más potente, computadoras cuánticas que se conocen. Tengo planeado, estoy empezando a trabajar en traer estudiantes a trabajar en mi laboratorio en San Diego, así como mandar mis estudiantes a laboratorios aquí en México para que haya un intercambio de experiencias y de experiencia en el laboratorio. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Yo también quisiera tomar la oportunidad para agradecer al grupo por estar aquí el día de hoy y por invitarme a esta tan bella reunión. Mi nombre es Eliezer Maslía y estoy en la Universidad de California, San Diego, en los departamentos de Neurociencias y Patología. Soy originario de la Ciudad de México y me gradué de la UNAM hace muy poquito tiempo, soy muy joven, como podrán ustedes ver, y trabajo fundamentalmente en la enfermedad de Alzheimer y en la enfermedad de Parkinson. Estamos desarrollando nuevos tratamientos para estas enfermedades. Tenemos en el momento actual estudios de ensayos clínicos en fases tempranas para una vacuna para tanto la enfermedad de Alzheimer como para la enfermedad de Parkinson, y la idea fundamental es descubrir nuevos tratamientos que ya sea frenen el desarrollo de la enfermedad o cuando menos disminuyan algunos de los síntomas clínicos de la enfermedad. Bueno, mi nombre es Mauricio Montal y yo también agradezco esta oportunidad, al igual que muchos de ustedes que me precedieron. Yo también soy de la Ciudad de México, me gradué de médico en la UNAM y después de un doctorado aquí en Estados Unidos regresé a México. Estuve en el Instituto de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico por varios años, donde hicimos una labor extraordinaria que nos condujo a estar ahora en la Universidad de California en San Diego. Aquí ya llevo casi 4 décadas. Nuestro trabajo es un trabajo fundamental, es de bioquímica y biofísica de las membranas del cerebro, de las neuronas, y particularmente de las proteínas que están insertadas en estas neuronas, que le permite a la neurona procesar señales del exterior, del mundo exterior, y llevarlas al interior. Estas proteínas también tienen funciones más allá de transformar una señal, sino que cuando están afectadas por algunas mutaciones genéticas, resultan en daños severos, tan severos como dijo Eliezer, que pueden conducir al Alzheimer o incluso devastantes como la epilepsia, la cual nosotros tratamos de caracterizar a nivel molecular. Al venir a Tijuana me llamó la atención ver un panel gigante anunciando la Botox, y es una proteína que nosotros hemos trabajado con ella por casi 30 años. Es una molécula fascinante y les aseguro que el día de hoy estamos tan emocionados de estudiarla como hace 30 años que empezamos, y es interesante ver que esa molécula, esa toxina, puede tener aplicaciones terapéuticas médicas, pero también puede tener efectos devastantes, produce una enfermedad que es el botulismo. Pero en esencia lo que hacemos es tratar de entender cómo funcionan, cómo actúan y cuál es la correlación en su estructura con su función. Gracias. Gracias. Yo también quiero empezar agradeciendo la invitación de venir. Es muy emocionante estar aquí.
Yo crecí en la Ciudad de México, pero soy poblana. Estudié física en la UDLA, en la Universidad de las Américas en Puebla, y hice el doctorado en la Universidad de Illinois en biofísica. Después de eso fui a hacer un postdoctorado en el Instituto Max Planck de Bioquímica en Múnich, y a mí me gusta construir juguetes y herramientas para que gente que trata de estudiar el cerebro y etcétera pueda tener nuevas formas de ver a células. Entonces yo construyo microscopios que nos permiten hacer como un CAT scan, pero de células, o sea, ver como figuras y fotos de células en 3 dimensiones. Estoy muy contenta de venir a la Universidad de San Diego por su, no sé, es un ambiente muy especial, muy latino, y es una universidad de primer nivel. Acabo de llegar junto con Julio Barreiro, que es mi esposo, en junio, y estamos muy contentos de estar aquí. Gracias. Hola, yo soy Rubén Ortiz Torres, profesor del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de California en San Diego. Yo estudié bueno, siempre digo que tuve una educación pasteurizada, porque estudié en la primera escuela de arte del continente, que es la Academia de San Carlos, donde hice mi licenciatura, y después estudié en una de las más recientes, que es el Instituto de Arte de California. Entonces, en una tuve una educación de lo más académica y formal, y en la otra, pues lo contrario, ¿no? Una educación de lo más conceptual y muy abocada a cuestiones a usar nuevas tecnologías y diferentes medios. Bueno, actualmente estamos trabajando, he trabajado cantidad de cosas que francamente van desde arreglar máquinas y automóviles hasta hacer el libreto de una ópera y hacer escultura, instalación, en fin, cine. Pero algo que estoy pensando en relación al tema de venir a hablar sobre la diáspora, yo me pregunto hasta qué punto es ser parte de la diáspora estar en California. Pues que no estamos en California aquí también, me pregunto. Y bueno, en ese sentido, una de las cosas que más me gusta del programa es que yo he tenido la oportunidad de tener alumnos, también varios alumnos de Baja California, por ejemplo, algunos conocidos como Ivonne Venegas o Raúl Cárdenas, ¿no? De Toro Lab, y otros alumnos de México, ¿no? Entonces quisiera yo pensar que tal vez podemos en este sentido tener un programa internacional y bueno, y trabajar no necesariamente en estos términos de sentirme yo como en la diáspora lejos de mi país, pero más bien de extender esta noción de lo que puede ser eso, de lo que puede ser el país. Pero bueno, me imagino que esta discusión es la que vamos a tener o vamos a ver. Pues al escuchar a cada uno de los integrantes se refrenda mi orgullo por poder estar en este panel, y también creo que debe ser un motivo de tratar de emular lo que cada uno de estos integrantes han podido lograr, porque seguramente ellos están en grupos de investigación en las áreas de la medicina, de la física, de la química, de la biología, en el arte, que pudiéramos en algún momento enterarnos que van a ser premiados con el premio Nobel, porque hay que recordar que el doctor Mario Molina, también él está en la Universidad de California, San Diego, y que fue acreedor a ese premio tan preciado, precisamente como por sus trabajos en equipo en el laboratorio en la Universidad de California en San Diego. Entonces, y como decía nuestro querido artista, a lo mejor el estar en California no se siente tanto ser parte de una diáspora, estamos muy cerca de México, de Baja California. Sin embargo, yo sí quisiera preguntarles, y ahí les pido que tomen la palabra en orden distinto, no necesariamente como lo seguimos ahorita. ¿Qué sentimiento tienen ustedes hacia México? Aquellos que ya tienen muchos años viviendo fuera de México, ¿qué es lo que sienten sobre México? Porque muchas veces se ha hablado de nuestra migración tradicional, que algunos de ellos sienten cierto
rencor, podríamos decir, porque tuvieron que salir de México, que no encontraron las oportunidades. Y a su vez también, desde la sociedad mexicana, esta relación con la diáspora no ha sido fácil, ha ido cambiando. Afortunadamente creo que estamos en un momento de revaloración de lo que esto significa. Pero díganme ustedes, desde sus puntos de vista, ¿cuál es el sentimiento hacia México, hacia los mexicanos, hacia las instituciones mexicanas, dependiendo del tiempo que llevan fuera del país? ¿Alguien? ¿Yo? Yo pienso que el hecho de que estoy en UC San Diego y que estoy así como que una brincadita de Tijuana hace que el sentimiento de estar lejos no sea tan grande. Y para mí en particular, como mencioné, soy de Tijuana, entonces es para mí muy fácil estar cruzando la frontera todos los días si quisiera. Cuando fue el Mundial vine nomás a los Tacos El Gordo a ver el juego con Brasil y luego me regresé, así rapidito. Entonces me siento como que en realidad es una región, es una comunidad, San Diego, Tijuana, y no me siento lejos de México. Y una de las cosas que he hecho para, pues, aunque sea fomentar un poco más esto, es conectarme con los investigadores mexicanos, como muchos lo hemos hecho. Y tengo una posición de investigador visitante en la UNAM, en el laboratorio de nanociencia y nanotecnología que se encuentra en Ensenada en particular. Entonces, para mí esa conexión es muy buena y muy productiva desde el punto científico y también desde el punto, pues, de la conexión con mi México, ¿no? Y con mi Tijuana, y mi Baja California, que es muy importante para mí. Sí, yo, bueno, unas cuantas palabras. Igual me enorgullece ser mexicano y estar muy cerca de Tijuana y estar muy cerca de México, y curiosamente, como yo lo mencioné, mi campo de investigación es el chocolate, y esto se dio en los últimos años. La colaboración que yo mantengo con el Instituto Politécnico Nacional, en particular con un grupo que está allá dirigido por el doctor Guillermo Ceballos, es altamente productiva. Soy profesor visitante en el Instituto Politécnico Nacional, tengo ese nombramiento. Voy a recibir el nombramiento también de profesor visitante en la Universidad Autónoma de Baja California, aquí en Tijuana, y me acabo de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 a partir del 2015. Para mí, yo soy parte de la región, comparto con el interés de que estamos integrados y que hay intereses comunes en los cuales en el ambiente académico no existe la línea internacional. No la existe. Para mí es lo mismo trabajar con mis compañeros de México que con mis compañeros de San Diego, que donde estén. Donde hay que hacer el trabajo, ahí se hace, y no hay nacionalidades, no hay barreras. Yo quisiera ahondar un poco en ese tema, justamente porque realmente en la investigación científica, cualquiera que sea el área de interés, hoy en día es tan internacional que realmente, es decir, si trabaja uno aquí en la Universidad de San Diego, trabaja en cualquier otra universidad en Europa o en cualquier otro lugar, se encuentra uno con gentes prácticamente de todo el mundo. Así es que los ambientes son muy internacionales. Por ejemplo, en mi laboratorio prácticamente nada más tenemos una persona que nació en Estados Unidos, todo el mundo es de alguna otra parte del mundo, incluyendo, tenemos varias gentes que son de México, de Chile, de Argentina, de Alemania, etcétera. Entonces es un ambiente muy internacional, y yo creo que lo que te da México en ese concepto es de que te da un cierto sentimiento de identificación. Es decir, tus mismos compañeros o las mismas gentes que trabajan contigo, tus colaboradores, etcétera, de alguna manera te identifican como el mexicano, lo cual es realmente interesante porque, de nuevo, como decía yo, desde el punto de vista de la ciencia, bueno, es algo internacional, es un esfuerzo internacional, y realmente no piensas mucho en cuál es o no tu nacionalidad, pero realmente la gente te identifica con cuál es tu origen culturalmente, cuál es el idioma, que es tu idioma primordial. Y entonces yo creo que es muy bonito en el sentido de que te da una identidad, a pesar de que lo que estás haciendo es
pues a nivel de, no hay barreras, no es, llega a todo, realmente te da una identidad que es simpática y además a la gente le encantan los mexicanos, así es que yo creo que lo ayuda a uno bastante. Pero en relación con sus colegas mexicanos, ustedes al haber salido, sentirse exitosos, todos ustedes son exitosos, han logrado ser contratados para estar en la universidad. ¿Qué sienten? ¿Sienten ustedes que tienen más calificación que sus colegas que están en México? ¿Cuál es ese sentimiento respecto de los colegas mexicanos? Bueno, yo he vivido en varios países y yo creo que es lo mismo en todos lados. Muchísimos compañeros míos de la universidad decidieron quedarse en México. Fue una decisión consciente, les gusta la vida en México, son extremadamente calificados, se quisieron quedar en México y están contentos con su decisión. Yo no siento que ellos piensen, o sea, a lo mejor piensan algunos, bueno, tú que te quisiste ir y no te importa, desarraigada, pero no siento que haya, en mi experiencia, un yo no pude y tú te fuiste. Yo creo que es más bien caminos que nosotros escogemos y es cierto en todos los países, que es lo que quiero decir que he vivido. Hay alemanes que jamás se quieren ir de Alemania y que piensan que Alemania es el regalo mundial a la ciencia y etcétera, etcétera, y nunca salen, y otros, yo tengo un estudiante alemán ahorita en mi laboratorio que está feliz y viene a México y se va a surfear, ¿no? Yo creo que son más bien estilos y decisiones de vida, en mi opinión. Sí, yo también creo que hay una capacidad enorme en todos los estudiantes mexicanos. Me gustaría que hubiera más oportunidades para que salieran los estudiantes de México, aprendieran otras nuevas cosas, las cosas que hemos aprendido en otros países, pero lo más importante es que hubiera la oportunidad también de regresar, y desafortunadamente esas oportunidades también son muy pequeñas o muy pocas. ¿Qué es lo que haría falta para que regresen? Bueno, creo que México, el gobierno y otras entidades privadas tienen que reconocer esta capacidad y también tratar de hacer más esfuerzos para atraer a todas estas personas que se han capacitado de mejor manera y pensar que eso es como invertir en el futuro del país para poder todos los campos que ven aquí, medicina, artes, biología, que puedan explotar todo el desarrollo de México. Creo que eso es lo que tenemos que empezar a pensar, los jóvenes ahí que nos acompañan, los estudiantes, que veo que aquí hay muchos, que entiendan que México no va a crecer o va a despegar si no entendemos que tenemos que invertir en esos campos. Gracias. Pero realmente es un problema bastante grande y no solo es un problema grande para México, pero realmente yo lo veo prácticamente con cualquier país, porque lo que sucede es que Estados Unidos es sumamente, sobre todo cuando menos yo me refiero a la investigación científica, es un paraíso realmente. El mismo problema que se tiene con México lo tiene la gente en Alemania, lo tiene la gente en China, en Japón. Nosotros tenemos muchísimos estudiantes que han venido con nosotros y ¿qué puedo decir? Yo creo que el 95% se quieren quedar. Y la razón por la que se quieren quedar es porque definitivamente los recursos económicos para hacer investigación y bueno, también algunos otros aspectos políticos pues son mucho más favorables en Estados Unidos que en muchos otros países. Ahora, específicamente refiriéndose a México, hay programas en los que hay repatriación de investigadores y han tratado de trabajar en esta situación, pero realmente es muy difícil porque, como decía, no es nada más, inclusive hay gente en Alemania y en otros países que tienen muchísimos recursos y que también
sería interesante regresar a trabajar y muchas veces la gente no se quiere ahí. Y la razón no nada más es por los recursos económicos, también lo que uno encuentra aquí, que es un poco más difícil de encontrar en otros países, es que, como decía yo, es muy cosmopolita, hay gente de todo el mundo trabajando en todo lo que uno quiera trabajar, así es que es muy fácil encontrar colegas de todas partes que estén haciendo cosas semejantes. Y cuando uno regresa o a su país, o digamos una gente de Alemania se regresa a Alemania, es mucho más homogéneo, sienten que es más restringido, que su capacidad de crear o de ser imaginativos es un poco más restringida, inclusive en países tan adelantados como en Europa, ¿no? Es un poco difícil, creo que es una combinación de recursos, pero también cultural. A mí se me figura que México ha hecho varias inversiones importantes en esta área, desde que tengo ya más conexión con México en los últimos, digamos que 10 años, pero principalmente en los últimos 2 años que he estado aquí en San Diego con la UNAM, etcétera. México, en primer lugar, la infraestructura para investigación en México es muy buena. En algunas universidades es excelente. Es como, lo voy a decir en inglés, México es like the best kept secret en el área de investigación. En física, en química, en biología, en el área ambiental, hay centros de investigación muy excelentes y siento que a lo mejor no se les ha dado el renombre que de veras merecen, con investigadores de una capacidad increíble, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que México ha empezado a hacer inversiones importantes en el área de becas para estudiantes al extranjero, con varios programas que están a punto de iniciar o que se van a iniciar para que más estudiantes de México vayan a estudiar a Estados Unidos y que luego vuelvan. Y finalmente la cuestión esta del Sistema Nacional de Investigadores, desde que iniciaron el proceso de mexicanos en el extranjero que se incorporen a este sistema, que es el sistema que maneja básicamente quiénes son investigadores en México. Eso ha sido muy importante para darnos una idea de que aquí en México sí se nos quiere en los laboratorios trabajando con investigadores. Entonces, por ejemplo, Francisco mencionó que él es miembro del SNI, yo también soy miembro del SNI, y para mí esa conexión con México también sigue siendo muy importante. Ese programa tiene que continuar, las becas al extranjero para estudiantes mexicanos tienen que continuar y tienen que crecer. Y hay que darle más renombre a nuestros laboratorios, los que, no les voy a mencionar cuáles, hay muchos y son muy buenos, a que no se conviertan en secreto, que no sean secreto básicamente. Sí, efectivamente, yo creo que tienes mucha razón, Olivia. El gobierno de México ha estado haciendo más esfuerzo y recientemente parte de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos de manera prioritaria es promover que haya más intercambios académicos, que incluya no solamente el movimiento de estudiantes de educación superior desde licenciatura hasta postdoctorado, sino también de investigadores y profesores. Se está buscando que para el año 2018 haya 100,000 mexicanos que vayan a Estados Unidos en educación superior, a cualquier parte de los Estados Unidos, y que a su vez 50,000 estadounidenses vengan a México, también a cualquier parte de México, en educación superior. Son números muy grandes, claro, eso también incluye no necesariamente terminar toda una licenciatura o todo un posgrado, incluye también desde los cursos de verano para perfeccionar el idioma. Es muy importante, si no se conoce el idioma del otro país al que se quiere estudiar, pues nadie le va a interesar ir a ese país a estudiar o tampoco vamos a poder calificar para ser aceptados en las universidades. Entonces, el dominio del idioma extranjero es muy importante y eso está incluido dentro de estos movimientos. Pero hay todo un esfuerzo que no se había hecho anteriormente a nivel de lo que es la política entre México y Estados Unidos. Y Olivia ha estado presente en foros en donde han venido autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también del Departamento de Estado al respecto. Y qué bueno que lo mencionas, Olivia, creo que es muy importante ahora que aquí hay tantos jóvenes que sepan que se está buscando abrir esas oportunidades. Respecto de que es
muy importante poder trabajar con investigadores de otras partes del mundo. Efectivamente, creo que eso enriquece porque cada quien, dependiendo de la forma en que ha sido educado, que ha estudiado, de la metodología que ha aprendido, puede aportar elementos diferentes cuando se está trabajando en equipo para investigar algún tema en específico. Pero yo creo que en México hemos tenido hitos muy importantes. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo que el Instituto de Astrofísica de la UNAM, con un equipo que obviamente incluye a investigadores mexicanos, pero también investigadores de otros países, descubrió uno de los agujeros negros más grande del universo hasta ahorita, ¿no? Por ejemplo, y eso creo que es un descubrimiento importante. Y como ese, muchos otros, pero quizás hace falta que lo difundamos más. Ahora, nadie niega que en Estados Unidos hay muchos más recursos, pero lo que queremos y lo que se busca con esta mayor circularidad académica es precisamente aprovechar esos recursos entre los dos países, pero también los talentos. Yo quisiera preguntarles, porque hemos hablado de lo que encuentran en Estados Unidos, pero en cualquier ejercicio en la vida hay beneficios y hay costos. Yo quisiera preguntarles, ¿cuál es el costo más importante que han tenido ustedes que asumir por vivir fuera de México, aun cuando estén tan cerca aquí en California, pero algunos otros, tú estuviste mucho rato más al norte, Olivia, y otros también que en Europa? ¿Cuál ha sido el costo más grande que han tenido que asumir para poder estar trabajando en el exterior? Si puedo tomar la palabra. De hecho, hay varios puntos que me gustaría tomar, sin embargo, déjenme empezar por este. El realizar el trabajo creativo en el país natal es insustituible. No lo puedo enfatizar con otra palabra. Se pierde mucho, claro que ganamos bastante con las oportunidades, pero el tener un ámbito donde uno se siente en casa, por decirlo así, es inseparable de la creatividad individual. Creo yo que en México ha tenido unos pasos extraordinarios en términos de entender la importancia del trabajo creativo y, en mi caso, en nuestro caso, del trabajo científico. Y es importantísimo que esto tenga un impacto a través de las generaciones futuras, debido a que la independencia de un país tiene que medirse por la independencia de sus componentes. Y los componentes del país, al sentirse libres de realizar su labor creativa, van a contribuir más a esa sociedad. Al mismo tiempo, el otro lado de la moneda es que al individuo, al sentirse en casa, la libertad de crear aumenta exponencialmente. En este país tenemos limitaciones, frenos que se pueden sobrepasar, todos nosotros los hemos sobrepasado. Sin embargo, la oportunidad y la facilidad con la que uno puede tomar ventaja de la libertad que existe en México es incomparable. En mi caso personal, yo creo que mi mejor trabajo lo hice los años que estuve en México. No quiere decir que el trabajo que haya hecho posteriormente es una basura, no quiero decir eso, pero en términos de creatividad, la fertilidad que encontré trabajando en mi país, no la he encontrado aquí. Yo quiero hablar, me parece que es importante hablar en este caso del modelo de lo que sucede en la cultura, porque creo que es un poco diferente a lo que sucede en otros ámbitos como las ciencias o la tecnología. En el caso de la cultura, creo que México en ciertos sentidos es muy privilegiado. Es un modelo diferente el que existe en México, ¿no? Desde luego en México hay mucho más apoyo del Estado que en Estados Unidos no lo hay, ¿no? Y que es algo que de hecho muchos artistas americanos envidian, ¿no? Siempre ellos quisieran acercarse al modelo europeo o mexicano, donde el apoyo es del Estado y no se depende nada más del mercado o de la iniciativa privada.
creo que lo que a mí me parece que esto también resulta en que el impacto público del arte que hacer arte en México es algo que digamos que es algo que tiene una visibilidad y una importancia pública y social que en Estados Unidos no se tiene. Y creo que esto, a lo mejor se me ocurre pensar que también el trabajo intelectual en general. Es decir, en México si eres un escritor importante o eres un artista importante, y se me ocurre pensar que tal vez incluso los mismos científicos se les escucha, tienen una voz sobre los problemas políticos y sociales que en Estados Unidos no. En Estados Unidos si eres un artista, pues tienes un mercado, el mercado puede ser más estable, puede ser tal vez mayor, pero no tienes esa atención, no se te considera un especial, alguien cuya voz es importante para hablar de ese otro tipo de temas. Así que en ese sentido yo creo que eso es algo que se pierde, ¿no? A lo mejor algo que se gana es que sí tienes esos recursos económicos, tienes cierta independencia, ¿no? Pero inclusive la misma universidad, ¿no? La universidad, yo siento que la universidad en Estados Unidos, por ejemplo, la universidad en México pues es una institución pública, la UNAM por ejemplo, es una institución que está abierta. Los museos de la universidad o los teatros de la universidad están abiertos a todo el mundo, son los museos y los teatros de la ciudad. Los cines de la universidad son los cines. Aquí la verdad es que la Universidad de California en San Diego es una gran universidad y tenemos muchas cosas, pero no están abiertas al público. Si yo hago una exposición, voy a tener suerte si van ustedes, porque ustedes van a ser mi único público. La universidad no está pensada para que esté abierta hacia el público mayor. Entonces, en ese sentido, creo que estas son diferencias importantes, ¿no? Estoy muy de acuerdo en lo que acaba de decir Rubén, y me gustaría también ampliarlo un poco más, si es posible, con respecto al gobierno, si me puedo tomar esa libertad. La tradición científica no existe en México, porque no se ha permitido que se establezca una tradición científica. Y eso se debe a los cambios de gobierno, desgraciadamente. Cada 6 años tenemos nuevas prioridades y algunas otras prioridades son olvidadas, algunas son reemplazadas, pero la tradición científica lleva generaciones. Se necesita tener un concepto de que esto debe de ser continuo a través de las generaciones para que tenga un impacto social, un impacto económico, un impacto cultural y definitivamente un impacto científico, hablando de lo poco que yo entiendo que es la ciencia. Entonces, creo que si este punto, no sé si mis colegas lo comparten, pudiera transmitirse al gobierno, que hubiera cierto entendimiento que la tradición se requiere y se necesita para ser efectiva y el único ingrediente que tiene es continuidad. Efectivamente, creo que la continuidad es muy importante. Entonces yo les quisiera preguntar, en el caso específico de Estados Unidos, ¿cómo funciona esa continuidad? Porque igual las administraciones son de 4 años, muchas veces se reeligen por otros 4, entonces en total 8, a veces no. ¿Cómo funciona el sistema en Estados Unidos para que haya esa continuidad en el ámbito de la investigación o en el, no sé, qué tan diferente sería en el ámbito de la cultura? Bueno, una de las cosas que en mi campo yo observo, la biología marina nadie la promueve en México. Yo creo que si a cualquiera de nosotros nos preguntan, oye, ¿qué sabes sobre el mar? ¿Qué sabes sobre la investigación científica del mar? Seguramente a los miembros de mi generación hubieran contestado, bueno, es que conozco a Jacques Cousteau, que era francés, ¿no? Y tal vez a los jóvenes no sé realmente quién sea su héroe ahorita, ¿no? Pero no hay promoción de la investigación científica que se hace en muchos campos.
en el caso de biología marina tenemos muchos profesores. La escuela donde yo estudié en La Paz es de la investigación que se ha hecho, se promueve en muchas otras partes del mundo, y en México nadie sabe sobre los alcances o las teorías que se han desarrollado dentro de este campo, y esa es parte, yo creo, hace rato me refería a lo que necesitamos invertir como gobierno, como país, y eso es una de las cosas que tal vez necesitamos hacer para trascender de estos periodos de 6 años o de 4 años, y que en Estados Unidos realmente se hace, ¿no? Que no viene necesariamente del gobierno. Antes, aprovechar este comentario de Octavio. Aquí tenemos estudiantes de Tijuana, de Baja California. A ver, alcen la mano los que, sí, ya sé, todos ustedes, alcen la mano los que les interesa estudiar algo de los mares. Tienen ustedes el océano, que es ¿cómo le decía Jacques Cousteau? El acuario del mundo. A ver, todos estos jóvenes, jovencitas, ¿a quién le interesaría saber más del mar, de las costas de Baja California? Bueno, eso, ya tenemos ahí una fuente para poder explotar. Sí, sí, adelante. Gracias. Es que todos quieren estudiar ingeniería de materiales. Ah, bueno, ya está haciendo propaganda, sí. Olivia. Lo que quería decir es, volviendo a tu pregunta sobre cómo es que hay continuidad, y la razón que yo veo, a lo mejor están de acuerdo mis colegas, a lo mejor no, es que las agencias que nos dan fondos para la investigación en Estados Unidos, incluyendo la ciencia básica, que es la National Science Foundation, lo equivalente al CONACYT aquí en México, y además otras agencias como el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa, el National Institute of Health, todos estos, como quiera, no siempre, pero en muchos casos y generalmente en un alto porcentaje funcionan independientes del gobierno, o sea que el presidente de la República no puede llegar y decirles lo que tienen que hacer. Lo intentan, ha habido casos en el National Science Foundation los últimos 2 años donde varios congresistas a nivel federal han querido fomentar que ciertos tipos de proyectos no se apoyen por la National Science Foundation, principalmente en el área de sociología, donde aparentemente tienen problemas con los sociólogos, yo no sé. Pero es muy difícil para el Congreso y para el presidente de la República llegar y imponer sus ideas en una agencia como la National Science Foundation. Y yo he visto que a lo mejor esa desconexión que debería de existir y que es importante no es tan fuerte en México, como que hay unos vínculos allí de mando que a lo mejor no son tan positivos. Pero yo también igual siento que soy una persona muy positiva, yo siento que el CONACYT ha hecho muchos logros en los últimos años en independizarse y decir, denos nuestro presupuesto y nosotros tenemos la capacidad de decidir quiénes reciben los fondos y los proyectos que se apoyan son los proyectos de mayor calidad y no los proyectos que un senador dijo que se tienen que apoyar. Entonces creo que ha habido mucho más de eso en México en los últimos años y eso es muy importante para mantener una actividad científica independiente de las ideas de cualquier senador y cualquier diputado y cualquier presidente de la República, ¿no? Creo que también lo que juega un papel fundamental en Estados Unidos en mantener la continuidad, y de nuevo esto es algo que hace falta en otros países, no solo en México, pero en Europa, en Asia, en otros lugares, es de que el público en general juega un papel fundamental. Cuando menos en el área de investigación donde yo trabajo, como las enfermedades de Alzheimer o de Parkinson o Huntington, el público demanda que haya apoyo a la investigación científica y de hecho hay grupos especializados que están apoyados por gente que tiene recursos económicos que van al Congreso y exigen que se apoye la investigación científica para enfermedades que afectan a grandes porciones de la población. Ahora,
no solo la población juega un papel muy fundamental en presionar a que esos programas se continúen, sino que también la población dona enormes cantidades de dinero. Ese es un problema, digo, una situación que se ve particularmente en Estados Unidos, por ejemplo en Europa y en Asia, en algunos lugares se está tratando de impulsar a que haya más fundaciones, a que haya más participación social en los grandes problemas de salud, con muy poco éxito, pero por algún motivo en los Estados Unidos la gente da mucho tiempo y mucha energía y dinero, cuando menos a investigación científica relacionada con problemas de salud. Digo, por ejemplo, en el caso en particular mío, el actor de cine y televisión Michael J. Fox, famoso, padece la enfermedad de Parkinson y empezó una fundación privada en la que recauda una enorme cantidad de dinero que va directamente a desarrollo de programas de investigación y de tratar de encontrar nuevas curas de la enfermedad. Y no solo eso, sino que también va al gobierno federal, va al presidente y los presiona, ¿no? Y creo que eso también tiene un efecto, no solo en una enfermedad, pero en todo el sistema de apoyo a la investigación científica. Entonces es un efecto cultural muy importante. Sí, quisiera yo comentar algo, unas observaciones interesantes. México está siendo, entre comillas, alabado por muchos países del mundo por el haber aprobado el impuesto a la comida chatarra. Eso no se logra fácilmente porque se afectan intereses comerciales muy importantes y siempre va a haber la oposición de esas compañías a que se les grave de manera extraordinaria por estar en esa categoría de la comida chatarra. Más sin embargo, ese es un gran paso, un paso muy positivo que se ha dado en México. Pero hablando de un ejemplo paralelo, es lo que se dio en el estado de California. En el estado de California, la intención era que se decrementara el índice de fumar. Entonces, lo que se implementó en California fue el impuesto al tabaco. Ese impuesto del tabaco, que es una cantidad muy importante de dinero, que obviamente también México está generando una cantidad muy importante de dinero con el impuesto a la comida chatarra. Ese impuesto de California se dividió en diferentes segmentos que incluían educación, que incluían también servicio de salud, pero que incluían un componente muy importante dedicado a la investigación asociada a las enfermedades del tabaco. Ahí nos falta el siguiente paso, por ejemplo, en México, de decir, bueno, estamos grabando la comida chatarra, pero ¿qué estamos haciendo para tratar de disminuir el consumo de la comida chatarra o también de tratar sus consecuencias? En el Hospital General de Guadalajara, me lo comentó un médico interno que estuvo trabajando conmigo durante el verano, el censo indicaba que el 72% de los pacientes internados en el Hospital General tenían diabetes tipo 2. Literalmente la diabetes está tronando los sistemas de salud, no solo en México, sino mundiales. Entonces, ahí nos falta en el gobierno de México seguir adelantando esos pasos. Como lo mencionaba Olivia, en el gobierno federal americano, las entidades que manejan el presupuesto de investigación básicamente actúan independientemente de los presidentes. Se asigna el presupuesto, pero los institutos y las fundaciones diferentes del gobierno federal se manejan de manera independiente. El presidente Obama dijo, Alzheimer es una prioridad, pero para llegar a decir eso, se tiene que aprobar por consenso. Eso tiene que pasar por el público, por los congresistas y por todas las etapas para llegar a decir, vamos a dedicar los $100 millones, no me acuerdo exactamente cuánto es, que se dedicó para invertirlos de manera adicional al Alzheimer, siendo un problema de salud tan severo. México tenemos que evolucionar en esa dirección, el presidente tiene que tener la iniciativa, también el Congreso, para poder esto en movimiento y que se apoye la investigación de manera seria, pues tenemos problemas, en el caso referido a mío, problemas de salud muy importantes que atender. Pues yo creo que una de las ventajas de tener un panel como este, y muchas gracias a Tijuana Innovadora por permitirlo, es que nos permite, valga la redundancia, poder ver qué es lo que sí estamos haciendo bien en México, qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos hacer. Hay que tomar nota, qué es lo que tiene que hacer el gobierno de México, pero también de lo que se ha señalado aquí,
es un trabajo conjunto de toda la sociedad. Tienen que participar las empresas que dan dinero, que les interesa incentivar la investigación, y tiene que participar el público, ¿sí? Siendo consciente de la importancia de eso. Hay que generar fundaciones. Efectivamente, en Estados Unidos hay muchas fundaciones que la gente que tiene muchos recursos dona para que se pueda seguir adelantando la investigación. Yo quisiera preguntarles, ya que en este último segmento, y aprovechando que tenemos tantos jovencitos y jovencitas, ¿qué les recomendarían ustedes para su futuro? Para que sea un futuro brillante, que sea un futuro en donde ellos se sientan satisfechos de que están rindiendo a lo máximo, estudiando y pudiendo sobre todo regresarle a la sociedad de la que son parte, esos beneficios de poder estudiar, de investigar, de generar arte, cultura. ¿Qué es lo que ustedes le recomendarían como elementos muy importantes que no deben de dejar de tomar en cuenta? Yo lo puedo sintetizar solamente en uno: pasión. Si están apasionados acerca de una pregunta, acerca de una disciplina, acerca de resolver un problema que no los deja dormir, que no les importa perder una cita con la novia o el novio, que se sienten realmente intensos acerca de eso, y en donde sea, no tiene que ser en México, favorablemente y de prioridad en México. Sí, yo también quisiera comentar en un ejemplo, pero es claro que las generaciones jóvenes en México son muy dinámicas, y como lo estábamos comentando ahorita hace unos cuantos minutos, olvídense de la línea. Si ustedes tienen interés de estar en UCSD, lo van a lograr simple y sencillamente con pasión. Yo tengo un estudiante trabajando conmigo, ella es estudiante de doctorado, haciendo su doctorado en la UABC, pero el trabajo de investigación lo va a hacer en mi laboratorio, parte de ese trabajo, que vive más allá del corredor 2000, toma transportación a la línea, a veces estaba esperando 4 horas la línea para cruzar, para tomar el camión para llegar a La Joya. Eso es pasión. Pero la determinación que esta persona tiene es clara, y ella está ansiosa de hacer su doctorado, y obviamente es una persona muy dinámica, muy motivada, inteligente, con pasión, y va a tener éxito. Así de sencillo. Yo quisiera agregar que actualmente ustedes tienen una oportunidad única que no existía cuando estábamos nosotros siendo estudiantes: es acceso a clases en línea de universidades reconocidas. Entonces, no solo tienen que venir a las escuelas en Estados Unidos, sino pueden ver las clases, hacer los exámenes en línea directamente y tener educación de primer nivel también. Yo quiero decirles una cosa que es muy importante de ser mexicano: este espíritu de sí se puede. Busquen adentro de ustedes. Hay muchos países que no tienen eso, ¿no? Son más disciplinados, son más ricos, pero nosotros siempre es esta pasión de buscarle cómo, buscarle el modo. No la dejen ir, es increíble. Te permite hacer cosas cuando vas a otros países o incluso en México que a otras personas ni siquiera se les ocurre, ¿no? O sea, yo siempre les digo, mi hermano está casado con una japonesa, tenemos muchos amigos suizos, y siempre les digo, va a ser horrible nacer en un país en que todo funciona, porque sales de ahí y se trauman, o sea, es horrible. Entonces nosotros que venimos de México, que siempre tienes que buscar la forma, siempre tienes que buscar el modo, cuando encuentras un espacio en que tu creatividad y tu actitud y tu pasión se juntan con posibilidades, no hay quien nos gane, ¿eh? O sea, échenos ganas, sí se puede. Bueno, yo nada más un consejo pragmático que tiene que ir aunado al de la pasión. Aprendan inglés, porque si con la pura pasión yo no los puedo aceptar, pero si tienen pasión y hablan inglés, entonces sí los puedo aceptar en el programa. Tiene que ver con la globalización, digo, porque no es nada más el caso de UCSD. Creo que los idiomas, digo, estoy pensando en inglés, pero podría ser mandarín tal vez. En la medida en que tengan ustedes acceso a estos idiomas, las puertas se van a abrir, ¿no? Y desde luego hay que abrirlas para algo, entonces ahí es donde va a entrar la pasión.
voy a dar otro ejemplo, porque me enorgullece poder hablar de mis alumnos mexicanos. Hago referencia a una estudiante de licenciatura que está conmigo. Ella es estudiante de ingeniería, brillantísima mexicana, nacida en Reynosa. Esta persona la acepté yo como estudiante y lo doy como ejemplo para ustedes. Estudiante de licenciatura, la acepté en mi laboratorio para hacer un proyecto sin ningún entrenamiento práctico de laboratorio. Tomó un proyecto desde su incepción, desde su inicio, y me lo completó enterito. Este era un proyecto en el cual teníamos un contrato con una compañía farmacéutica. La compañía quedó tan impresionada de los resultados que ya nos dieron otro contrato. Esto viene de esta estudiante mexicana que estudió en escuelas de Reynosa, que ahora está en UCSD. Así es que él sí se puede, absolutamente. Efectivamente, sí se puede, como lo dice don Pepe Galicó todo el tiempo con Tijuana Innovadora, y es la disciplina, ¿sí? La organización, trabajar duro porque todo cuesta, pero esa pasión es muy importante y en México la tenemos. Yo les diría 1 minuto cada uno para decir un pensamiento final, para que se lleven ese pensamiento los que nos acompañan el día de hoy aquí de nuestra diáspora altamente calificada que está aquí muy cerca en San Diego. ¿Cuál es ese pensamiento final con el que quisiera que se quedara cada una de las personas que está el día de hoy escuchándonos? Empezamos con nuestro artista visual. Simplemente, yo creo que una cosa que a mí me molestaría de este panel es pensar con la idea de que hay una diáspora y hay un lugar mejor y ese es el gol al que hay que aspirar. Lo que hay que aspirar es hacer las cosas bien. Se pueden hacer bien allá o se pueden hacer bien acá. Creo que hay un momento ahora más donde existe más la posibilidad de comunicarse. Como dicen aquí, es mucho más internacional. Todo, digo, podemos enterarnos, el intercambio de información es mucho más fácil ahora que antes. Cuando yo estudié arte, la posibilidad de estudiar en el extranjero, pues realmente casi no existía. Yo no sabía cómo. Yo tuve que pedir una beca y hacerme pasar porque hacía ciencia social, defender el arte como ciencia social para que me pudieran dar la beca. Actualmente hay otros mecanismos, se puede hacer. Como les digo, efectivamente yo puedo hacer que ustedes entren a la universidad si ustedes tienen proyectos que valgan la pena. Existen las posibilidades, pero les digo, de la misma manera puedo decir que existen las posibilidades de hacer cosas aquí también, ¿no? Hacer en Tijuana entonces, bueno, eso es lo único que yo quisiera agregar. Sí, creo que lo mismo es lo que yo quiero decir, es si siguen su pasión pueden terminar en cualquier lugar, en cualquier área, cualquier país, eso es lo de menos. Lo importante es, no sé, buscar algo en lo que ustedes son buenos y que puedan disfrutar, ¿no? Lo más padre, y creo que todos los miembros de este panel tenemos la dicha de compartir esto, es tener un trabajo que te encante. O sea, no un trabajo de 9 a 5 que dices, ay, qué horror, que ya es el fin de semana, ¿no? Levantarte en las mañanas y decir, digo, hay días que son malos siempre en todo el mundo, ¿no? Pero qué padre, o sea, hoy voy a hacer esto y voy a tratar de averiguar esto, trabajar en esto y eso lo puedes encontrar en cualquier lado y en cualquier disciplina, está dentro de ti y de tus gustos, entonces sigan sus pasiones y a donde las lleve. En pocas palabras, yo lo que les diría es denle duro, muy duro y empiecen hoy mismo. Sí, pues sí, nada más quería comentar o extender más en el concepto de que justamente paneles como este que facilitan la comunicación y facilitan la discusión son extraordinariamente importantes. Creo que vivimos en un mundo completamente abierto, ahora con el internet y con todos los nuevos medios de comunicación, podemos saber instantáneamente lo que está pasando prácticamente en todas partes del mundo
Y la comunicación es fundamental y yo creo que estar expuesto a otras culturas, estar expuesto a otras formas de pensar, a otras formas de actuar es extraordinariamente importante y creo que todos ustedes… Están en tercer semestre y que este verano, terminando el cuarto semestre, yo tengo un programa de verano para muchachos de prepa tijuanenses que van a entrar a quinto semestre de prepa para irse a Estados Unidos, a UCSD, 7 semanas, vivir en los dormitorios, trabajar en proyectos de investigación las 7 semanas. Lo hemos hecho por 2 años, ya lo mencioné al principio. Es un gran programa y también es un programa de vinculación para Tijuana y hay muchachos de San Diego, latinos, en el programa también. Entonces, para hacer amistades, para eliminar el egoísmo, para abrirle las puertas a otros, porque las muchachas y los muchachos que estuvieron en los 2 últimos años ya están haciendo eso. Es el espíritu de mi madre, es el espíritu de que sí se puede y que no hay que ser egoístas, hay que abrirle las puertas a otros. Ese es el mensaje. Creo que hemos escuchado pensamientos muy bonitos que debemos reflexionar, porque efectivamente aquí tenemos la muestra de personas que se decidieron a lograr algo, lo están logrando, ¿sí? Y ustedes jóvenes deben de tener eso en su mente y sobre todo somos mexicanos, a donde quiera que estemos en México o vayamos a otro lado, que siempre recordemos que nosotros somos los mejores embajadores de nuestro país y que queremos que donde esté un mexicano se sepa que esa es la persona que representa la calidad de todo lo que somos aquí en México. Aunque aquí dice que ya se terminó el tiempo, me comentan que hay oportunidad de que hagan comentarios o preguntas de la audiencia. Así es de que, a ver, ¿quién quiere comentar sobre la pasión que tiene? Y a lo mejor tienen dudas de cómo pueden hacerlo para ir… ¿Perdón? Ah, ok, adelante. Bueno, pues ya saben ustedes el sistema que hemos estado utilizando desde el día de ayer aquí en Tijuana Innovadora a través de los correos electrónicos que ustedes nos hacen llegar sus preguntas. El correo se lo repetimos, es preguntas.ti@gmail.com. Todavía estamos con tiempo suficiente para que nos hagan llegar sus preguntas. Tenemos aquí algunas que vamos a leer. ¿Han pensado cada uno de ustedes en sus áreas en hacer una propuesta copiando un poco el modelo americano al gobierno de México y al Congreso para que se destinen más recursos y programas que no dependan del gobernador en turno? Ahí creo que habría que convocar posiblemente a un comité de científicos, a una voz nacional, yo dijera, que incluyera también al público, y habría que hacer presión de la buena, de buena calidad, para hacerle saber claramente al Congreso y en su eventualidad también al presidente qué es lo que la nación identifica como una prioridad. Ya comenté algunas de las prioridades, por ejemplo, si fuera así la diabetes. Pero creo que el pensar que México pudiera estructurarse un sistema de apoyo de investigación que fuera independiente de los programas sexenales para que tuviera una continuidad y que este programa de apoyo a la investigación estuviera estructurado de una manera que tomara ventaja de los modelos ya existentes, mejores del mundo, para poder lanzarnos hacia adelante. Y creo que un ejemplo también muy interesante a seguir es Brasil, donde ha tenido un éxito muy impresionante a nivel de los apoyos de investigación, cómo se han fragmentado, cómo se han dado a las diferentes instituciones y cómo han también implementado un programa de apoyo para los investigadores que regresan a Brasil con apoyos de espacio, apoyos de laboratorio, de equipamiento y de salario bastante importantes. Entonces, sí tenemos que ser más proactivos y tenemos que a nivel del país, de la sociedad y de los investigadores, generar una voz que se haga muy evidente ante el gobierno. Por favor. Sí, también hay iniciativas que ya van hacia esa
hacia esa dirección. De hecho, todo el sistema de la Universidad de California está tratando de implementar esta iniciativa. Todos los campus que están, no solamente el de San Diego, sino todos los demás en California, se está tratando de hacer una iniciativa a nivel de CONACYT, a nivel de gobierno, para ver cómo se puede hacer, haber más interacción de investigación, y creo que tenemos que invertir más, invertir tiempo, invertir esfuerzos de ese lado y de este lado. Muy bien, ¿hay alguna otra respuesta a esta pregunta que acabamos de hacer? Si no, pasamos a la siguiente. ¿Qué tan importante creen que sea la federalización? Tiene un poquito que ver. La federalización de una Secretaría de Ciencia y Tecnología en el país para el desarrollo tecnológico de México, ya que solo existe en algunos estados del país. Supongo que es una secretaría a diferencia de lo que sería el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? ¿Alguien que quiera responder esto? Por favor, el micrófono. Sí, es un poquito, si me permiten ser abierto, yo creo que de nuevo necesitamos menos gobierno y más iniciativa privada y más iniciativa del público en general a presionar a que se dé ese apoyo. Yo creo que con más burocracia no se va a solucionar el problema. Claro, puede uno abrir muchas secretarías y todo esto, y al final de cuentas mucho de ese apoyo se va, pues básicamente a pagar a la administración que cuesta esa secretaría. De nuevo lo digo con todo respeto, no, de ninguna manera estoy tratando de decir que yo sé más o menos de un asunto, pero sí creo que cuando se trata de este problema de investigación tiene que venir de la gente el impulso para que el gobierno haga algo al respecto. Digo, le doy un ejemplo. El compañero mencionó interesantemente el caso de la diabetes. Por ejemplo, en México el problema del cáncer es un problema gravísimo. Digo, cada vez que voy a visitar a alguien, me encuentro a alguien, una nueva persona que está sufriendo esta enfermedad, sobre todo en la Ciudad de México. Si existe una conciencia de ese problema y la gente dice, se tiene que encontrar una solución, se tiene que hacer algo al respecto, algo va a pasar, ¿no? Entonces, creo que no es solo el gobierno, también somos nosotros los que tenemos que presionar al gobierno. Bien, ¿alguna otra opinión sobre este cuestionamiento? Yo comparto 100% lo que acaba de decir Eliezer, pero quisiera agregar un punto que es importante. Creo que tiene que ver con lo que mencionamos anteriormente acerca del sexenio, 4 años y 8 años de gobierno. Uno de los éxitos que ha tenido el modelo americano es que ha hecho a sus ciudadanos conscientes del producto de la ciencia. No es reciente, quizás son 100 años, en que se han empezado a dar cuenta de la primacía, la importancia que tiene ellos mismos producir conocimiento, el Estados Unidos produciendo conocimiento que tiene impacto universal, de tal manera que muchos países siguen ese modelo. Lo que trataba yo, quizás no lo dije claramente, es de invitar al gobierno de México a tener la idea de que cuando sus ciudadanos, nosotros, nos demos cuenta que lo que producimos es valioso, no nada más para México, sino universalmente, va a poner en el camino correcto a la tradición científica. ¿Alguien más? Si gusta, para que… No sé, digo, yo sin ser científico, ¿verdad? Pero, digo, otra vez volvemos a lo mismo. Veo yo que el público nos está preguntando de cómo México podría implementar un sistema que no es el que hay en Estados Unidos, pero que es el que ¿por qué el gobierno no invierte más en la ciencia? Asumiendo que en Estados Unidos así ha de ser. Pero es que no es así, ¿me entiendes? La iniciativa privada invierte, y además hay que ser sinceros, la iniciativa privada invierte porque también recupera, ese dinero va a ser productivo, es un negocio para la iniciativa privada. Si se desarrolla cierta tecnología, cierta medicina, pues esa medicina después va a costearse a sí misma, ¿no? Entonces digo, también hay esta cuestión económica que no es responsabilidad del gobierno porque bueno, se produce económicamente dinero, ¿no? Y la otra cosa que iba a decir es que, digo, desde luego
qué bueno sería que haya un sector de la población que presione para que haya este tipo de inversiones. Pero en Estados Unidos tampoco hay un consenso de que la población en general apoya la ciencia. Hay una gran mayoría de la población de que de hecho no apoya la ciencia. Pero sin embargo, esa población que apoya la ciencia es suficiente para tener recursos económicos, para tener ciertos recursos económicos que se invierten en el asunto. Entonces, habría que diseñar un sistema, por ejemplo, esta cuestión que dicen del problema de los sexenios, claro, si la ciencia va a depender del Estado, pues entonces cada vez que el Estado cambie va a haber este conflicto. Esto no sucede allá porque no depende del Estado, ¿no? Digo, simplemente. Entonces habría que encontrar tal vez mecanismos híbridos donde pues, haya recursos de la iniciativa privada y del Estado. Muy bien. Esta pregunta es específicamente para Olivia, donde hay información sobre lo que decías, sobre el apoyo a preparatorias para irse a Estados Unidos en intercambio. Qué buena pregunta. Se me olvidó mencionar que es bien fácil encontrar mi nombre en Google, nomás ponga nombre, apellido, Olivia Graeve, ahí en el programa está el nombre, cómo se escribe, y de esa manera pueden encontrar mi página de internet de UCSD, y ahí tienen mi correo electrónico, y además allí hay un poco de información del programa en mi misma página. Mi correo electrónico ograeve@ucsd.edu. Están bienvenidos a escribirme cualquier correo, les voy a responder. Para mí es muy importante recibir este tipo de gestiones de estudiantes porque para el siguiente verano quiero tener un programa espectacular. Entonces, en Google, que busquen mi nombre, encuentran mi página, ahí está mi correo electrónico, escríbanme, están bienvenidos para escribirme. Y no solamente para mi programa de verano, sino en realidad para todo lo que se les ofrezca. ¿Qué se necesita hacer para irse a estudiar a UCSD, por ejemplo? Si quieren más información, cualquier cuestión de ese tipo, con todo gusto. Y también pueden encontrar algo más de información sobre Olivia en la página de Tijuana Innovadora, inclusive, bueno, pues ahí pueden encontrar su nombre y de ahí basarse para buscar en Google la página que ya les mencionaba. Y si pudiera agregar un poquito a lo que mencionó Olivia, como yo lo comenté, nosotros establecimos el acuerdo de intercambio académico entre UCSD y UABC. Ahora, no se limita solamente al programa a UABC. Cualquier estudiante que esté en una universidad en México, puede ser, bueno, estamos hablando de México, que quisiera hacer una estancia de investigación como parte de su licenciatura, pero más importantemente de su maestría o su doctorado en UCSD, mándeme un correo electrónico, igual ustedes encuentran mi información en el internet, porque tenemos el programa de facilitación de estancias de intercambio en UCSD, y esto es parte de lo que estamos tratando de lograr en UCSD. Como decía, estamos tratando de tumbar paredes, y interesantemente lo que me enorgullece mucho del programa que tiene Olivia es que Olivia tiene el apoyo del rector de UCSD para estos programas, un apoyo total que también nosotros lo conseguimos con esta firma de este acuerdo que se firmó hace aproximadamente un mes entre el rector de UABC y el rector de UCSD. Entonces, esta información, existe una página de internet, está estructurado lo que necesitan hacer, pero mándeme un correo electrónico y yo los dirijo a la página y se puede poner estos procesos en movimiento. Muy bien, aquí otra pregunta. Creo que todos estaremos esperando la respuesta a esta pregunta. Quiero encontrar la cura de alguna enfermedad que hasta ahora se considere incurable. ¿Cuáles creen que sean los mejores consejos para conseguirlo? Trabajar. Mucho. Para curar una enfermedad hay que entender por qué se produce esa enfermedad. Entonces, la razón o el camino es la ciencia. ¿Alguien más? Si me permiten, agregaría, porque probablemente por ahí poniéndole un poquito de mi cosecha a esta pregunta, sería efectivamente entender la enfermedad, pero para poder entender la enfermedad se requiere hacer investigación y no siempre se cuenta con los recursos, las instalaciones, los conocimientos, la formación necesaria para realizar esa investigación que los lleve a conocer el origen de esa enfermedad o qué es lo que la provoca. Entonces, ¿cuáles serían los pasos prácticos que se podrían dar para comenzar ese proceso de conocer la enfermedad? O trabajar, pero ¿en dónde? ¿Y de qué forma? ¿En qué? ¿O para qué?
Efectivamente, bueno, primero tienes que identificar cuál es la enfermedad o el proceso que estás interesado y como decía Mauricio, a través de una enorme cantidad de trabajo identificar cuál es el problema desde un punto de vista de mecanismo biológico en el cual el proceso patológico ocurre y de ahí se puede empezar a desarrollar una cura para esa enfermedad, pero nada más para darle algunos números que son realmente alarmantes, para que se den una idea. Para desarrollar hoy en día una droga, no estoy diciendo que cure una enfermedad, una droga que de alguna manera controle una enfermedad, tarda aproximadamente entre 15 y 20 años y el costo es entre 2 y 3 billones de dólares. Es decir que es un proceso sumamente largo y extraordinariamente costoso en el que un grupo grande de gentes tienen que trabajar. Volviendo al problema en el que yo trabajo, como la enfermedad de Alzheimer, prácticamente se ha hablado de que lo que necesitamos es una especie como de lo que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial para desarrollar la bomba atómica, donde juntaron a los mejores investigadores en el área, físicos nucleares, etcétera, para trabajar en un problema de forma concentrada, donde no podían salir de un búnker y tenían que hacer las cosas hasta que encontraran la solución. Hay enfermedades hoy en día de esa índole que de veras se requiere el trabajo de muchísima gente con una tremenda cantidad de colaboración y de tiempo muy concentrado, pero sobre todo la cantidad de recursos económicos que se requieren son realmente extraordinarios. Sí quisiera, mucho de lo que en el ambiente médico, con lo que yo me encuentro con los estudiantes de medicina o estudiantes de doctorado de investigación, se acercan a uno, se acercan al campo por pasión. Entonces, ¿de dónde viene la pasión? Mi mamá se murió de cáncer de mama, mi papá tuvo un infarto porque era diabético, etcétera. Entonces, la pasión es el elemento más poderoso para acercarlos a ustedes o a nosotros al campo de interés. Entonces, si fuera, por ejemplo, en el caso, para mí históricamente el SIDA ha sido una historia impresionante. Cuando yo era interno en el Hospital General de Tijuana en 1983, por primera vez oímos, en el 83, de una enfermedad que le daba, en aquel entonces se decía a los homosexuales. Bueno, en 1983, en 1990 y tantos, yo me acuerdo que el que era jefe mío en UCSD me decía, en UCSD, en el hospital, solo hay gente con SIDA muriéndose. Los pasillos del hospital estaban llenos de pacientes con SIDA a los cuales no había nada que ofrecerles. Y vean dónde estamos ahora. O sea, impresionante lo que se dio en el transcurso de básicamente 30 años. Ahora el SIDA se controla, no se cura, pero se controla. Entonces, aquella persona que tiene el interés por que en la familia corren los infartos, la diabetes, el cáncer, va a ser una pieza, ojalá clave o mínimamente clave, pero así es como se trabaja en equipo para que esto avance y se den curas en diabetes, en Alzheimer, en lo que fuera. Yo quiero añadir a mi trabajar una cosa más práctica. Creo que el éxito enorme y lo interesante de los esfuerzos clínicos hoy en día es que son esfuerzos multidisciplinarios, ¿no? Empiezan como desde gente que trata de entender la estructura de una molécula a nivel químico, hasta gente que estudia poblaciones, ingenieros, sociólogos, doctores y todo eso, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un interés en alguna enfermedad en particular, de todas maneras pueden estudiar o prepararse en un área de ingeniería, ciencias sociales o lo que sea y venir de diferentes ángulos, porque como dicen, son muchos años, son esfuerzos que tienen que venir de todos lados y pues tratar de buscar un lugar que esté interesado, una fundación o algo en este tipo de investigación y pues contribuir y abrir las puertas desde la disciplina en que ustedes están especializados o se quieren especializar. Bien, aquí es un comentario con una pregunta.
Dice, no sé si este sea el mejor lugar para preguntarlo, pero ya que ustedes pueden ver lo que pasa en México desde la perspectiva de otro país, probablemente me puedan dar una respuesta. ¿Consideran que lo que ha pasado en el país con respecto a los sucesos de estudiantes que quieren hacer un cambio haciendo una manifestación y que existen casos como el de Ayotzinapa, siendo este el más reciente, esté haciendo que otros países quizá cierren sus puertas y que hagan que sus ciudadanos regresen y que no se dé un intercambio estudiantil con México? Vamos, reduciendo la pregunta, ¿creen que esos acontecimientos que involucran a estudiantes estén inhibiendo que se realicen intercambios estudiantiles con otros países? Bueno, yo creo que sí afecta, los mismos gobiernos empiezan a pedirle a sus ciudadanos que tomen estas precauciones. En UCSD, en Scripps, por ejemplo, ha habido muchas restricciones en los últimos años, conectadas no solamente con eso, sino con las cuestiones del narcotráfico. Sí afecta, yo creo que no están bien informados, yo creo que incluso se exageran esas cuestiones, pero lo que yo sí me gustaría opinar es que no deberíamos de claudicar a que eso sea lo que los gobiernos impulsen, ¿no? Lo que deberíamos de impulsar es que debe de haber más conexión entre los países, debe de haber más intercambio entre estudiantes, y esto puede ser un motor precisamente para aportar más a estos problemas que no deberían pasar, pero desafortunadamente están pasando. Bien, ¿alguien más sobre este tema? Bueno, tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué recomendaciones dan para enseñar ciencias a las niñas, tomando en cuenta que hay pocas mujeres en la investigación en ciencias, precisamente? Sí las hay, puesto que aquí las tenemos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué recomendaciones da para enseñar ciencias a las niñas, tomando en cuenta que hay pocas mujeres en la investigación en ciencias? Comento, hice mención a varias personas en mi plática. Interesantemente, gran mayoría de las personas que destacan más ahorita en mi laboratorio en los últimos años, todas son mujeres, muchas son mujeres. En Estados Unidos y en el resto del mundo ha habido una transformación muy dramática en ciertos campos que están empezando también a verse afectados en otras disciplinas. Se dice que en Estados Unidos, si el proceso de admisión fuera estrictamente sin identificar el sexo, por ejemplo UCSD tendría entre el 60 y tantos o 70% de los nuevos ingresos mujeres. ¿Okay? Entonces, académicamente ahorita la mujer carga más peso que el hombre. Otro ejemplo muy interesante que para mí me causó gran sorpresa fue en las escuelas veterinarias de Estados Unidos, el 90% de los estudiantes son mujeres. Muy interesante, porque este es un campo que cambió dramáticamente. Esa distribución no existía. En la medicina, en la Escuela de Medicina de UCSD, de manera igual, se tienen que manejar o manipular un poquito los números para que haya una distribución igual de mujeres y hombres, porque si no, las mujeres serían la mayoría en las escuelas de nuevo ingreso en medicina en UCSD. En España, en el examen de admisión para internado y residencia, los que mejor califican son mujeres. Entonces, bueno, en México, y ya había dado el ejemplo de mi estudiante de Reynosa, ella es mujer, es mexicana. Entonces, el pensar que la mujer tiene una desventaja inherente, bueno, sí existe. Podemos decir que aquellas mujeres que, bueno, viven en algún pueblo en Oaxaca, etcétera, etcétera, donde a lo mejor a las mujeres no se les entusiasma a estudiar, pero claramente ha venido una transformación muy dramática y la mujer ha penetrado y está penetrando otros campos, creo, como la ingeniería, aunque no de manera tan dramática como se ha dado,
por ejemplo, en las áreas del campo biomédico, donde la transformación ha sido impresionante. Claro que los números son muy distintos en ingeniería. Cuando estás hablando del área de ingeniería, en la Escuela de Ingeniería de UCSD, estamos hablando tal vez de 15 a 20% mujeres y el resto son muchachos, son hombres, y tiene mucho que ver con la falta de esfuerzos desde la primaria y de la secundaria. Entonces, para mí, cambiar esos números en ingeniería, y se me hace importante cambiarlos, porque tenemos que tener en el área de ingeniería como en el área médica, como en todas las áreas, se tiene que tener la contribución de muchos tipos de personas, de todos sabores y de todos colores y de todas nacionalidades. Y si no existe la voz de la mujer en el área de ingeniería, entonces nos falta algo ahí. Entonces, desde la secundaria y desde la prepa, yo no tengo respuestas así, es un problema tan complejo. Una de las cosas que a mí se me figura que me ayudó a mí fue que yo estaba en una escuela de mujeres. Entonces, la cuestión ahí de la competencia con los muchachos, con los niños, no existía. Se me figura que sigue siendo esa una metodología buena, pero pues hay muchas otras, no tengo la respuesta ahorita. Pero lo que sí les puedo decir es que si nos esperamos hasta la universidad y queremos que empiecen a entrar a carreras en las que nunca se les incentivó para pensar en esas carreras, entonces no va a suceder. Empieza desde la primaria, secundaria y definitivamente en la preparatoria. De hecho, Olivia, tengo entendido que el programa que encabezas tú en UCSD va muy enfocado a mujeres estudiantes, aunque no se cierra la posibilidad de hombres, porque tengo conocimiento de hombres que se han hecho acreedores a ese reconocimiento. Así es, la intención original era para muchachas, sí. Muy bien, cónsul, por favor. Bueno, yo no soy científica, soy diplomática, pero soy mujer, y lo que le diría a las mujeres aquí presentes es que no nos pongamos límites nosotras mismas en la mente. Hay diferencias físicas evidentes entre los hombres y las mujeres, pero para poder participar en cualquier campo de la ciencia es la mente, y aquí tenemos neurólogos reconocidos. No nos pongamos nosotras mismas esos límites, las mamás, las maestras que estén aquí, transmítales esa confianza a sus alumnas, a sus hijas, a sus amigas, a sus compañeras. Los límites están en la mente y nosotros no debemos ser los primeros en ponernos esos obstáculos. Eso es lo que yo diría. Bien, pues nuevamente muchas gracias a nuestros panelistas, ha sido un panel verdaderamente de lujo, y qué decir de nuestra moderadora, cónsul, muchísimas gracias, ha sido un verdadero privilegio tenerlos a todos ustedes aquí con nosotros, pero de manera especial a usted como moderadora. Esto nos habla precisamente de lo que está haciendo el Gobierno de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, de trabajo entre los académicos los académicos mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos, así que muchísimas gracias, y vamos a pedirle a Bob Morris y a don José Galicot Béjar que nos hagan el favor de pasar para entregar los reconocimientos a nuestros panelistas y por supuesto también a nuestra moderadora de lujo. Aquí hay varios, don José. Recuerdo hace un poquito de tiempo que estábamos trabajando con doña Olivia, la posibilidad de hacer este panel. Es un panel precioso, estamos encantados, y mi amigo quiere decirles algo. Gracias, Don Pepe. I'm from San Diego, and I'm so proud of these educators here from my side of the border, here talking about us as partners. I think the more we see ourselves as Americans and working together, the better off we will all be. Thank you very much. Y nuestra moderadora, doña Remedios, de lujo, de locos, de locura. Jóvenes, venga, pónganse de pie, amigos. Vamos a entregarles un pequeño reconocimiento. Voy a ir diciendo aquí con doña Remedios, me va a ayudar, a Mauricio Montal. Don Mauricio, muchas gracias. Cada uno que le dé el reconocimiento tiene que caminar para allá a saludar al público. Va y viene, sí. Órale. Órale, vaya para allá.
Francisco Villarreal. Olivia Greve. Rubén Ortiz Torres. Julio Barreiro. Elizabeth Villa. Enséñenles que no es tímida. Enséñenles que no es tímida. Ahora vengan todos, por favor. Vengan todos, vengan todos aquí, por favor. Tenemos un saludo que hacemos siempre en Tijuana Innovadora. Es un saludo especial, es un saludo de triunfo y de éxito. Nos tomamos de las manos, no sé cómo le vayan a hacer, y la levantamos todos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. Muchas gracias, profesores. Un alto honor. Gracias. De nuevo cuenta, muchísimas gracias a nuestros moderadores, a nuestros panelistas, a nuestra moderadora, y esperamos que todos ellos, como mexicanos que son, que han logrado enormes triunfos y sobresalir en el área académica a nivel internacional, sirvan de inspiración pues para todos ustedes. Yo veo aquí muchos estudiantes, muchos jóvenes en este momento que muy seguramente podrán ver en ellos la posibilidad de participar en alguno de estos programas y tal vez en algunos años estar aquí, precisamente sentados, hablando sobre sus triunfos, hablando sobre sus investigaciones y lo que han podido lograr en el área académica a nivel internacional.